Pues buenas tardes, Dios les bendice. Nos da gusto nuevamente, nos da gusto nuevamente estar conectados por medio de esta plataforma, ¿verdad? Que les manda un saludo a la Iglesia Dios es Fiel Tizayuca, de parte del pastor Doroteo y la pastora Adriana. Esperamos que abras tu corazón para que el Señor obre de manera sobrenatural en cada uno de nuestros corazones. Estamos viendo los atributos de Dios, la importancia de conocer también a Dios, ¿no? Porque nada más muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero nada más de oídas, ¿verdad? Como decía Job, ¿no? Necesitamos conocerlo conforme las escrituras están, porque es necesario para nosotros, ¿no? La semana pasada vimos el atributo del amor de Dios, ¿no? Que fue tan grande el amor de Dios que no hay un amor que se iguale al de Él, porque Él dio a su único hijo, ¿ah? A morir por cada uno de nosotros, ¿no? Como dice la palabra, que Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que nadie se pierda, ¿verdad? Yo te invito que en este devocional, hoy se llama el atributo de Dios, su justicia. Dios es justo. Y yo te invito que prepares tu corazón. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites una vez más estar conectados contigo, Padre. Te doy gracias, Padre, por que por medio de las redes, Señor, tu palabra, Señor, está predicando, Padre. Porque eso es lo que tú nos has llamado, Señor, a predicar tu palabra. Te pido, Señor, que prepares corazones, Señor, para que cuando escuchen tu palabra, Señor, no nada más la escuchen, Señor, sino sean hacedoras, Señor. Y que nos lleve tu palabra al arrepentimiento, Señor. Un arrepentimiento genuino, Padre. Necesitamos de ti, Padre. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo fluya de manera, Señor, poderosa en la vida de mi esposa, Señor, en sus labios, unge sus labios, Señor, para que todo lo que ella diga en este día sea, Señor, dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que están dispuestos a conectarse. Y gracias, Padre, por las personas que lo vean por medio del Facebook, Padre, y por medio del YouTube, Padre. Yo te pido, Señor, que extiendas tu bendición sobre cada persona, Señor, sobre cada necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy el devocional que vamos a ver es el Dios es justo. Y vamos a leer el pasaje en Romanos 9:14. Por favor, Gus. Dice, como está escrito, ay, perdón, ¿qué pues diremos? Perdón, me equivoqué. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. Claramente, ¿verdad? Podemos ver en este pasaje cómo aquí el libro, Pablo, en Romanos, ¿verdad? Podemos ver en el versículo anterior, en el 13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Ahí podríamos decir, ¿verdad? Pues que Dios no es justo, pero en el 14 dice que de ninguna manera Dios puede ser injusto, ¿verdad? Porque Él es un Dios justo. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Los atributos de Dios, pues no es una tarea nada sencilla, pues estudiarla, la verdad, a veces más este tema de su justicia de Dios, porque lo vamos a ver muchas veces, pues, ¿qué se dice? Es que Dios no es justo, ¿verdad? Y lo vamos a ver que, pues, como lo acabamos de leer, que de ninguna manera, porque Él es un Dios justo, porque es su carácter de nuestro Dios, solo no son emociones ni pensamientos nuestros. Y Sí, cuando lo comparamos con este estudio de las escrituras, nos vamos a dar cuenta lo que dice la palabra de la justicia de Dios, ¿verdad? Y muchas veces por las circunstancias que nosotros pasamos o llegan a pasar las personas, pues llegan a decir, Dios no es justo, pero su justicia es parte de su carácter de nuestro Dios. Entonces, el día de hoy podemos ver que este atributo, que juntamente del Todopoderoso, que vamos a ver igual, ese atributo del Todopoderoso y de la soberanía de Dios, son llamados muchos atributos, de ancla. Y es verdad, son a veces de los atributos que pues a veces no los estudiamos, ¿verdad? Lo que quiere decir que estos atributos se sujetan
todos los demás y también nos ayudan a aterrizar los demás atributos y entender correctamente aquellos que se han desvirtuado por el sentido humano. Me refiero a la justicia de Dios, es lo que le digo, les decía, ¿verdad? Cómo la justicia de Dios, la soberanía y lo que es Dios Todopoderoso, muchas veces nos lleva a pensar que Dios no es bueno, que Dios no es justo con el ser humano, ¿verdad? Entonces, eso pasa muy continuamente. Muchas veces yo creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Alguna vez estas palabras, Dios no es justo. De un niño este, que no le suele dar la mamá, ¿verdad? O el papá un dulce antes de comer, ¿qué les dice a sus papás? Es que no es justo, ¿verdad? O un adolescente que no le da permiso a sus padres igual de ir a una fiesta, igual esa palabra lo llegan a pronunciar, ¿verdad? Es que no es justo, yo ya hice mi tarea, yo hice el otro, y ahora quiero, ¿verdad? Que me des permiso a la fiesta, y si el padre se lo niega, pues exclama, ¿verdad? No es justo. Y también puede ser el de una esposa que tiene que llevar toda la carga de la familia ella sola, ella también llega a decir, esto no es justo, ¿verdad? Que yo lleve esta carga yo sola, pero sabemos que si tú buscas a Dios, Él es nuestra justicia, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar a sobrellevar todas estas cosas. O de un hombre que no le salen bien las cosas como le esperaban, ¿verdad? También exclama, no es justo. Y de los seres humanos contra Dios cuando no entendemos su voluntad soberana, como les decía, ¿verdad? Tristemente cuando algún familiar está enfermo o tenemos esa pérdida, ¿verdad? Tristemente, pues se puede llegar a exclamar, no es justo. Pero aquí el apóstol, en este pasaje en Romanos 9:14, hace una pregunta retórica. ¿Hay justicia de Dios? Sí, sí hay justicia de Dios. Pablo no expresa una duda o pide una respuesta, sino que trata de moverlos a reflexionar, que cambien la posición de pensamientos, por eso lanza esa pregunta. Y yo creo que es muy cierta la pregunta, lo que Pablo hace en este pasaje, ¿verdad? ¿Hay justicia de Dios? Sí, hay justicia de Dios. Yo les puedo decir que sí, porque la hemos visto y hemos que esa justicia viene de Dios. Y para un discípulo que ama a Dios y su palabra y cree fielmente en la Biblia, no hay problema. No tenemos, como les digo, ese problema de esa pregunta, ¿verdad? Al responder esta pregunta, por supuesto. Sin embargo, muchas personas hoy en día y hasta algunos que dicen ser cristianos no opinan de la misma forma y piensan y dicen que cosas como, si soy hijo de Dios, ¿por qué permite que pase esto, que me pase esto a mí? ¿Cuántas veces, verdad? Tristemente, pues a lo mejor lo hemos expresado o alguien, algún hermanito, ¿verdad? Hemos escuchado esa pregunta. O otra pregunta sería, ¿acaso no debería irme siempre bien porque soy cristiano? Otra pregunta sería, ¿por qué cuando más busco a Dios, peor me va? Soy cristiano, ¿por qué le pasa esto a mi familia? No es justo. ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces, tristemente, hemos escuchado esa palabra? No es justo. Todo por tener una idea equivocada y por supuesto antibíblica de lo que es la justicia de Dios. Y es verdad, cuando uno no sabe qué es la justicia de Dios, pues tiende a decir eso, no es justo, ¿verdad? La palabra justo se traduce de la palabra hebrea sadik y la palabra griega dikaos. Las dos palabras denotan la rectitud o excelencia moral de Dios. Según las escrituras, Dios es un ser absolutamente justo. Siempre actúa de una manera perfecta, de acuerdo con quien es decir, de acuerdo a su propio carácter. No hay nada equivocado o incorrecto en su naturaleza de Dios o sus obras. Y lo vamos a ver en el Salmos 19:9, que dice Gus. Perdón, 119, 137 y el Salmos 19:9 también. Dice Salmos 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus caminos. Y Salmos 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos.
Amén. Dice que todas sus obras son correctas, ¿verdad? Y hay justicia en él. Es lo que Pedro hablaba, ¿no? Y decía, hay injusticia en Dios. Pues y aquí dice, ¿no? Que todo, dice, es justo, ¿no? Todo lo que viene de parte de Dios es justo, ¿no? Aunque nosotros lo veamos como algo que, Es perdón, malo para nosotros malo. o Para injusto. mis ojos, yo lo veo injusto, pero Dios es justo. Así es. O sea, no hay injusticia en Dios, ¿no? Decía hace ratito Delphi, ¿no? Mi esposa, que Pablo es una Pregunta. pregunta retórica, ¿no? Él no estaba esperando una respuesta. Él lo que quería era moverles el corazón, ¿no? Y darles a entender que en Dios no hay injusticia. Los quería despertar Pablo, ¿no? Les decía, no hay injusticia en Dios. Pero como siempre, ¿no? El pueblo sigue siendo Rebelde. necio, rebelde, ¿no? Como siguen estos tiempos, ¿verdad? Sí, en el Salmo 196, 12 al 13, nueva traducción dice, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque Él viene a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a sus las naciones con su verdad. Entonces, ¿cómo va a juzgar nuestro Dios? Dice que con justicia. Amén. Mm. Dios nunca será o hará algo que justifique una acusación de algo que esté mal. Sus obras, sus decretos y juicios son absolutamente perfectos. Decir que Dios es injusto o que actuó injustamente con alguien o en alguna situación quiere decir que Dios se equivocó. Y eso no puede ser. Que él no hizo las cosas de forma perfecta, lo cual lo descalificaría para ser Dios, como lo dice en Job 36, 22 al 23, pues por favor. He aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a él? Al 23, ¿verdad? Sí. ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios es todo, ¿va? Que no hay nadie que se compare en su poder, ¿no? Y que no hay nadie que sea semejante a su semejanza a él, ¿no? Ni que nadie lo pueda enseñar, ¿verdad? Así, porque todo lo ha hecho bien, ¿verdad? Amén. Entonces es importante, hermanos, entender que la justicia de Dios es su propia naturaleza de Dios, le pertenece, la justicia le pertenece a Dios porque es, como lo estamos viendo, que es un atributo, es la esencia de Dios. Entonces, la justicia le pertenece a Dios. La justicia no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino es esencial, es parte de su naturaleza. Él es justo. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Él tendría que negar, su propia naturaleza para hacer algo que no es correcto. Esta es una verdad maravillosa que infunde gran confianza en Dios, como lo dice en Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca cuya obra perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que es algo que Él le pertenece a Él, que es de su propia naturaleza. Él no se puede negar a él mismo. Es importante entender que la justicia de Dios es trascendente, es decir, va mucho más allá de todo lo convencional. La justicia de Dios sobrepasa la de todos los demás. No hay otro que es justo como el Señor. Y eso es verdad, como lo dice en Job 4, 17 al 19, Dios, por favor. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y noto necedad en sus ángeles. Y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en la casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Así es. Y en Isaías 45, 21, ¿qué dice?
que lo entiendo. Bueno, no lo leo. Sí, léelo, por favor. Dice en Isaías 45, 21, proclamar y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces, no hay otro como nuestro Dios en justicia, ¿verdad? La justicia de Dios se refleja en su actitud hacia las obras de los hombres y los ángeles. Dios no es normalmente neutral o apático de lo que nos pase, ¿verdad? Muchas veces es que cuando nos suceden cosas, decimos, ¿verdad? ¿Dónde está Dios, verdad? O si tú me amas, ¿por qué permites que me pase esto, verdad? Entonces, él no es apático a esas injusticias, sino que él ama la justicia y aborrece la injusticia, como nos enseñan las siguientes pasajes bíblicos en Salmos 7, 11 y 12. Y es verdad, Dios no no puede amar la injusticia. Dice 7, De él 11 al 12. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. y el Salmo 111, Salmos 11, 7. Y es verdad, ¿no? Muchas veces, como les vuelvo se escucha muy repetitivo, pero es verdad, muchas veces, pues a veces nos quejamos de que Dios no es justo, pero en estos pasajes dice que Él aborrece la injusticia. Y tristemente a veces cosas que pasan al ser humano son por sus conductas, ¿verdad? No es porque Dios quiere que te vaya mal, porque dice su palabra, ¿verdad? Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. ¿Qué dice? 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Así es, entonces como podemos ver en estos pasajes, ¿verdad? De que Él ama la ¿Puedo hacer una justicia. pausa? Por Sí, ejemplo, hace rato comentaba mi esposa y yo acerca del impío y el pecador, que no es lo mismo el impío y el pecador. Ahorita leímos que Dios está airado con el impío todos los días. Jesucristo vino por el impío, pero también por el pecador. Hay una diferencia en el impío y en el pecador. así es. Y yo le decía a mi esposa, el impío, hace rato estábamos viendo una noticia de una persona que asalta a un chavo y lo apuñala y lo ve tirado y lo sigue apuñalando con tal de robar. Ese es el impío, No tiene el que no piedad. tiene piedad, el que no le interesa, el que no tiene amor. El pecador, por ejemplo, otro que roba, ese le decía yo a mi esposa, ese te roba y si tú estás muriendo ese ladrón agarra y te da respiración boca a boca y espera a que vivas y después se va. Y el impío no, el impío está esperando, ya que te mueras me voy. Esa es la gran diferencia. Por eso dice Dios que Él está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque no tienen piedad. Y el pecador, pues también peca, yo no estoy diciendo que no, pero el pecador todavía en su interior dice, no, pues cómo voy a dejar que muera, ¿no? Pues yo nomás vine a robar, yo no soy asesino. Esa es la gran diferencia. Así es. Y podemos ver que la justicia de Dios no incluye tipo de favoritismos o decir, es que yo tengo preferencia por ellos y por los otros, ¿no? Veíamos un pasaje, ¿verdad? Que Dios hace salir el sol tanto para buenos como malos. Entonces, Dios no puede tener favoritismo. Dios no le da preferencia a nadie, no hace acepción de personas, como lo dice en Primera de Pedro 1:17. ¿Luz? Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, todo nuestro caminar, cómo nos tenemos que dirigir con temor. Con justicia, ¿verdad? Con el temor de nuestro Dios. Porque si no, si lo hiciera, no sería justo, ¿verdad? Si no nos conduciéramos en temor, ¿verdad? Si invocamos
por el Padre aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos como lo dice, ¿verdad? Lo que acaba de leer, siempre debe ser con temor, ¿verdad? A todos nuestros semejantes. Aún nosotros sabemos que el favoritismo es injusto. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra reacción al enterarnos de un abuso de poder por un parte de un político que, que pone a sus familiares o amigos en posiciones de gobierno? ¿Qué pasa, verdad? Yo creo que sí lo hemos pensado, ¿verdad? A que ahí hay injusticia, porque podemos decir, pues poderle darle el trabajo a alguien que pues a lo mejor está más preparado que esa persona que él metió, Ujú. ¿verdad? Pero porque es su familiar, pues lo mete y pues no es justo, ¿verdad? A nuestro parecer, pues sí, la verdad no es justo porque decimos, pues hay otras personas que a lo mejor están más preparados para ese trabajo y por dárselo a sus familiares que a lo mejor, y lo podemos ver, ¿verdad? Tristemente, hace muchos años, pues se dieron cuenta que hay muchos maestros que, pues, que no son ni titulados o no son maestros y pues están trabajando como profesores, ¿verdad? En la SEP o en ciertos lugares, ¿verdad? Por el favoritismo de otros, pues no emplean a los que realmente estén capacitados para ese trabajo, ¿verdad? Entonces, somos prontos para clamar, ¿verdad? Qué injusticia. Pero muchos creen que Dios es igual, pues como esos políticos, ¿verdad? Porque creen que Él actúa de una manera diferente con los malos. Y cuántas veces, como les decía al principio, ¿verdad? Podemos llegar, incluso a veces tristemente hasta nosotros exclamar eso, ¿verdad? De que no es justo nuestro Dios. Entonces, ¿realmente creen que Dios debería actuar de una manera diferente con ellos que con los demás? ¿Ustedes qué piensan, verdad? Yo creo que tal vez alguna vez, a lo mejor has pensado en eso, ¿verdad? Que Dios no, que debería actuar como veíamos en la prédica, ¿verdad? Como decía Jacobo, ¿verdad? Que caiga un rayo, ¿verdad? Sobre aquellos malos, que les vaya mal, pero pues sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios es infinitamente justo y le da a cada uno a lo que merece. A su tiempo Dios da pago a quien merece, ¿verdad? Ni más ni menos. Sin ningún favoritismo. Eso es, como le decía, por sus conductas, no porque Dios tenga favoritismo, ¿verdad? Eso significa que tenemos la garantía nosotros de que Él no hará nada malo, que Él reine sobre su creación sin capricho o parcialidad o injusticia, porque Dios no es un Dios injusto. Y lo vamos a ver en Segunda de Crónicas 19:7. Por favor, Gus. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Así es, Él no permite, ¿verdad? Todas esas prácticas para O sea, nosotros. dice, ¿qué está diciendo, no? O sea, antes de que hagas o digas, observa tu vida, porque a él no se le va a pasar. Es lo que le está diciendo, ¿no? O sea, porque yo soy justo, y tarde que temprano la justicia cae. Entonces, ¿qué dice? Mira cómo caminas, mira cómo hablas, mira cómo piensas, mira qué, qué haces con tus amistades, ¿no? O sea, sí, porque tarde que temprano yo voy a actuar. El Señor nos da oportunidades y oportunidades, pero el hombre abusa de esa gracia, ¿no? Porque no, no hay problema, no me ha pasado nada y pensamos que Dios no ve. Hablamos que Dios todo lo ve, pero actuamos como si no viera todo, ¿verdad? Perdón, Sofonías 3:5. Sofonías 3:5 dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Es de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Así es. O sea, aquí está reforzando lo que ahorita yo estaba hablando, ¿no? Tarde que temprano todo lo va a sacar a la luz. Aunque nosotros digamos, no, todo va a salir a la luz Todas las tarde cosas. que temprano, ¿va? Así es de que todas las cosas son
dice que desnudas, ¿verdad? Delante de Dios no pueden mantenerse ocultas. Ujú. La justicia de Dios se manifiesta muy claramente en la cruz, de cuando Jesucristo fue a la cruz, ¿verdad? Lo vemos en Romanos 3:26, que dice, con la mira de manifestar este tiempo a su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, somos nosotros justificados a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de esa cruz, nosotros recibimos pues el perdón de pecados, ¿verdad? Entonces fue manifestada la justicia para nuestras vidas, porque vemos, ¿verdad? Que dice que la paga del pecado era muerte. Ese era nuestro pago, ¿verdad? Que íbamos a recibir. Pero cuando Jesucristo va a la cruz, nosotros somos justificados. Antes de la primera infracción de la ley, Dios había establecido la paga del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La pena pues, era ese castigo, ¿verdad? Por haber infringido la ley. La muerte, la física, pero también la espiritual. El hombre sabía de antemano cuáles eran aquellas reglas, cuál era la pena por romperlas, puesto que Dios es justo, completamente e infinitamente justo, Él tiene que juzgar según las reglas que Él mismo estableció, ¿verdad? Entonces no podemos quebrantar la ley y decir, como decirnos, aquí no pasó nada, porque nosotros conocemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Y no podemos infringirlo sin recibir pago, ¿verdad? Y un pago justo. Si hiciera otra cosa, no sería justo. Si él no obrara en justicia, ¿verdad? Entonces él no sería justo. Por tanto, es imposible que Dios haga lo que no es conforme a la perfecta justicia imparcial. Esto quiere decir que el hombre pecador tiene un problema grave, porque es imposible que Dios simplemente justifique al impío. Y es verdad, ¿no? No podemos nosotros justificarnos por nosotros mismos. Tiene que ser a través de Jesucristo. ¿Cómo podemos decir, verdad? Tranquilo a las personas, ¿verdad? No importa, no voy a tomar su justicia en cuenta, la justicia de Dios. Entra en el cielo, no hay problema. Muchas veces, pues, tristemente, ¿verdad? En la religión, ¿verdad? Católica, pues, siempre dicen que, pues, puedes justificarte a través de tus obras. O decir, no, tú vas a, o porque no sé si alguna vez le han dicho, es que ya te vas a ir directito al cielo porque tú haces cosas buenas y no es así. Y tristemente, pues muchos piensan que así van a tener su entrada al cielo, ¿verdad? Haciendo obras, pero la palabra es muy clara, dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino es a través de la fe en Jesucristo. Dios no puede hacer esto porque sería completamente contrario a su carácter. Y si lo hiciera, Él no sería el Dios que está escrito aquí en la Biblia, porque acabamos de ver que Él aborrece por la injusticia, ¿verdad? Más bien, Dios es un juez justo, el único juez justo, y esto implica que cada uno que ha infringido la ley tiene que sufrir las consecuencias, tiene que pagar la multa y cancelar la deuda. Eso es lo que hace nuestro Dios cuando nosotros tomamos esa decisión, ¿verdad? De recibirlo como nuestro Señor. Él cancela esa deuda. Él pagó esa multa en la cruz del Calvario. Puesto que el hombre ha hecho lo malo, desobedeció a Dios, violando su santa ley moral, lo que es la palabra, ¿verdad? Merece el castigo, como lo veíamos, como les decía, ¿verdad? Lo que dice en Romanos, porque la paga del pecado, pues es muerte. Merece el castigo y no recompensa. Merece el infierno y no el cielo. Dios es justo y por lo tanto la multa tiene que pagarse. Alguien tiene que sufrir pues la muerte y aún la muerte segunda de la ira de Dios, la ira que se manifiesta más plenamente en el lago de fuego. Y pues es algo que pues también vamos a ver, ¿verdad? Es un atributo de Dios que pues que a veces pues no nos gusta escuchar, ¿verdad? Acerca de la ira de Dios, pero es parte de su esencia de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, nuestro sustituto inocente, pagó nuestra multa, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, como lo dice en Isaías 53 del 5 al 6. ¿Qué dice Dios? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es. Entonces él padeció, ¿verdad? Por nosotros. Y en primera de Pedro 3:18, Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. amén. Entonces somos justificados a través de su muerte, ¿verdad? En la cruz Jesucristo pagó toda nuestra deuda que teníamos con Dios por haber pecado contra él. Dios, el Padre, lo hizo a él pecado por nosotros y él tomó nuestro lugar. Es verdad, ¿no? Él se hizo pecado por nosotros. Lo dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es. Entonces él ya pagó, ¿verdad? Ya pagó nuestra deuda que teníamos por haber sido pecadores. De esta manera Dios sigue siendo justo porque la multa se pagó, pero a la misma vez él llegó a ser que la justicia, él llegó a ser justicia para el impío, para el que se arrepiente, ¿verdad? Cuando Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados, mostró que Dios era realmente justo porque en efecto aplicó el castigo apropiado al pecado y al mismo tiempo perdonó a su pueblo por sus pecados, como lo dice Romanos 3:20, del 21 al 26, por favor. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en él, los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? En este pasaje, como dice que él, a través de él, pues somos justificados, ¿verdad? Romanos 16, 6, del 17 al 22, ahora ¿ves? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces podemos ver que en este pasaje, ¿verdad? La justicia está ligada a la santidad, porque él nunca hará algo malo, lo injusto, sino que siempre hace lo bueno, hace lo justo. Y también en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesús. En Cristo Jesús somos justificados de una vez y para siempre. Pero eso no implica que debemos simplemente sentarnos contentos y estar, ¿verdad?, de ociosos con respecto a la justicia. Más bien implica que ahora tenemos la capacidad de luchar para crecer en santidad, separándonos del pecado y procurando siempre andar en justicia. Dios es justo en todos sus caminos. Sus hijos también manifiestan este mismo atributo. Entonces nosotros debemos de andar como es Él, porque debemos ser semejanza, ¿verdad?, a nuestro Dios. Entonces la justicia es ahora parte de nosotros y por cuál debemos de vivir en ella, porque tristemente, pues, dice, ¿verdad? A veces decimos que amamos a Dios y que buscamos a Dios, pero a veces infringimos leyes, ¿verdad? A veces las terrenales. ¿Cuántas veces, verdad? Hemos escuchado casos de que a veces las personas que se pasan el alto, ¿verdad?, infringen la ley y quieren soltar tristemente
lo que se conoce, ¿verdad? Como mordida a las autoridades. Nosotros ya no debemos de conducirnos de esas maneras, debemos de ser testimonio y actuar en justicia. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues que si infringimos la ley, pues que nos multen y tenemos que pagar esa multa, ¿verdad? Nosotros debemos de conducirnos como nuestro Dios, que es un Dios justo, y siempre estar buscando la justicia, ¿verdad? No ser favoritismos con las personas, porque a veces hasta como padres, tristemente, podemos actuar de esa manera, injustos. ¿Por qué? Si nuestros hijos, cuando fueran, un ejemplo, ¿verdad? Si el caso cuando mis hijas fueran pequeñas, ¿verdad? Se peleara y nada más le aplico el castigo a una o la corrijo a una, la otra se va a entristecer, ¿verdad? Y va a decir, no es justo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para corregir a nuestros hijos y para ser justos en todo momento, ¿verdad? En nuestro vivir, en nuestro trabajo, los que trabajan, si servimos en la iglesia también, ser justos, ¿verdad? Entonces, en toda nuestra área, nuestras vidas debemos actuar, ¿verdad? Como nuestro Padre, con justicia en todo momento, porque hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que el atributo de los que estábamos compartiendo ahorita son atributos comunicables, que es algo que Dios permite que nosotros también expresemos, como Él expresa esa justicia en nosotros, nosotros también debemos expresar de la misma manera para nuestros semejantes. Pues espero, hermanos, que haya sido de bendición este devocional y pues Mimi, ¿podrías orar para darle gracias a Dios? Claro que sí, cuñadita. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, por la palabra del día de hoy, Padre. Gracias, mi Dios, porque sabemos, Padre Santo, que tú eres un Dios justo, Padre Santo, y siempre vas a obrar, Señor, con justicia, Señor. Porque ante tus ojos, Padre Santo, no hay nada, Señor Dios Todopoderoso, que pueda justificarse, Padre Santo, dentro de tu justicia, Padre. Nosotros, Padre Santo, dice tu palabra, Señor, que nuestra justicia, Señor, son como trapos de inmundicia, Señor, pero tú eres justo, Padre Santo, y nunca vas a obrar injustamente, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Ahora permite, Padre Santo, que nosotros podamos, Padre Santo, transmitir esa justicia, Padre Santo, para con otros, Padre. Como decía ahorita Delfis, Padre, realmente, Señor, ser justo, Señor, como tú fuiste justo, Padre Santo. Realmente, Señor, aplicar esa justicia, Señor, con todos aquellos, Padre, con los que nos rodeamos, Padre Santo, para poder, Señor, realmente, Señor, ser, Señor, conducto, Señor, de tu presencia, Señor, a otros, Señor, poder reflejar, Señor, en nosotros, Señor, tu vida, Señor, tu justicia, Señor, tu amor, Padre Santo. Estos atributos, mi Dios, que estamos aprendiendo, Padre Santo, son cosas, Señor, que debemos también nosotros como hijos tuyos, Señor, reflejar, Padre Santo, hacia todos aquellos, Padre mío, con los que tenemos, Padre Santo, contacto, Padre, para poder ser la diferencia, Señor, en este mundo, Señor, que cada día, Padre Santo, lo que más predomina, Señor, es la maldad, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a ser buenos, Señor, a ser buenos hijos, Señor, delante de ti, Señor. Que podamos, Señor, ser, Señor, realmente, Señor, esas personas, Padre, que tú quieres que seamos, Padre. Que podamos ser luz, Señor, en medio de las tinieblas, Padre. Que podamos, Señor, ser diferentes, Señor, en todo, Señor, en nuestro hablar, en nuestro andar, Señor, en nuestro comportamiento, Padre Santo, en todo, Padre Santo. Que se pueda reflejar tu naturaleza en nosotros, Padre Santo. Ayúdanos cada día, Padre Santo, al irnos despojando de todo aquello, Padre Santo, que ya no debe de pertenecer, Señor, a nosotros, Señor, como hijos tuyos, Padre. Ayúdanos, mi Dios, cada día, Señor, a ser mejores, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que nos esté contristando, Señor, el que nos esté hablando, Señor, a nuestra vida, Padre. ¿Qué es lo que tenemos que dejar, Señor? ¿Qué es lo que tenemos que limar cada día, Señor? ¿Qué es lo que tenemos, Padre Santo, que dejar cada día, Padre, para que podamos reflejarte, Señor? Bendice, Señor, a Gus, Señor, a Delphi, Señor. Bendícelo, Señor, en su ministerio, Padre Santo.
Que seas tú, Señor, fortaleciendo su matrimonio día a día, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en ellos, Padre, para que ellos sigan impartiendo tu palabra, Padre. Infunde en ellos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan ser, Señor, ejemplo, Señor, a todo aquello, Señor, que imparten tu palabra, Padre Santo. Bendice, Señor, a sus hijas, Padre, su hogar, Padre mío. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos, mi Dios, por aquellas personas, Señor, que escucharán, Señor, este pequeño devocional, Padre Santo, que sea de bendición, Señor, que pueda llegar a su corazón, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice, hermanitas. Tengan bonita tarde. Gracias. Dios los bendice. Bendiciones. Que la pasen bonita, bonita tarde. Bendiciones. Bye.